Guía número 10, Ciencias para la Ciudadanía. Comenzamos a trabajar en módulos de seguridad y prevención, autocuidado. Para eso, ¿cierto? Vamos a estudiar la unidad 1, que está relacionada con la preparación que tenemos para la acción ante diferentes sucesos o riesgos o catástrofes naturales. Con respecto a esto, ¿recuerdas la última vez que percibiste un sismo? ¿Sabes qué hacer cuando ocurre uno? Sabemos qué hacer, ¿cierto?, cuando tenemos un terremoto o cuando ocurre algún imprevisto en nuestro hogar. Bueno, en general nuestro país está, ¿cierto?, porque las características que tiene, geológicas y geográficas, está expuesto a varios tipos de riesgos naturales que se derivan de las actividades humanas o de la fisonomía propia de nuestro país. Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un territorio, incluyendo el grupo humano que vive ahí, en él ocurran episodios naturales como sismos, como erupciones volcánicas o tsunamis, que pongan en riesgo la vida de esas personas o su forma de vivir normal, entre comillas, su naturalidad en su forma de vivir. Eso es un riesgo natural. Y dentro de eso tenemos, ¿cierto?, las erupciones volcánicas, como les mencionaba, los tsunamis, los aluviones. En cuanto a un riesgo que se deriva de la actividad humana, son aquellos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, se denominan riesgos antrópicos, directamente relacionados con lo que hace el ser humano en su entorno, y en eso tenemos algunos incendios forestales, el deslizamiento de casas, o cierto que están mal construidas en las laderas de los cerros, las montañas. ¿Bien? Y que ante una lluvia, ¿cierto?, el hombre ha construido en una ladera y ante una lluvia torrencial o por debilidad del terreno, la casa termina cayendo y deslizándose cerro abajo. El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. Generalmente nosotros estamos en riesgo cada vez que vemos que algo nos amenaza o somos vulnerables ante algo. Y debemos observar nuestro entorno, lo que nos rodea, nuestra naturaleza, para saber a qué riesgos estamos sometidos. Estos riesgos naturales o antrópicos pueden desencadenar emergencias, desastres o catástrofes. Emergencias como un accidente, que tiene que ver con un riesgo antrópico, una mala conducción, o beber al conducir, ¿cierto? Beber y después conducir, que eso es un riesgo antrópico, netamente culpa del ser humano. Luego tengo ciertos desastres, que pueden ser desastres naturales o desastres productos, ¿cierto?, de la actividad del ser humano, como por ejemplo las construcciones muy a la orilla de la playa, en pleno litoral, donde marejadas o tsunamis, ¿cierto?, que son naturales, pueden arrastrar, eso es un riesgo natural, que se ve, ¿cierto?, incrementado porque el ser humano ha construido muy en el borde del mar, muy en el borde costero. Los incendios, ¿cierto?, que la mayoría de ellos son causados por el ser humano, el colapso de alcantarillados en nuestro barrio, la tala de árboles que tiene que ver, ¿cierto?, con un riesgo antrópico provocado por el ser humano, pero que está provocando serios daños o un desastre con nuestro medio ambiente, con la calidad de nuestro aire. Y por último tenemos las catástrofes, donde uno de los peores son los incendios forestales. Dentro de estos incendios forestales, ¿cierto?, hoy en día tenemos muchas hectáreas en nuestro país que se han quemado producto de la actividad humana. Ustedes ya conocen por noticias lo que está ocurriendo al sur de nuestro país, donde, producto de movilizaciones, el ser humano está quemando bosques, y en el fondo a lo mejor no quieren quemar el bosque, quieren quemar otra cosa, pero terminan quemando bosques, que son patrimonio, ¿cierto?, y que nos permiten mantener la calidad de aire que tenemos. Bueno, pero así es el ser humano. En general, la mayor parte de los seres humanos, lo que tocamos lo dañamos. Y esperemos que alguna vez logremos entender que somos el peor, somos, ¿cierto?, lo que se está portando peor con nuestro planeta.
Y eso nos va a pasar la cuenta tarde o temprano hacia nosotros mismos, si no tomamos las medidas necesarias para poder mejorar y prevenir. Y para eso va dirigido este módulo, para mejorar y prevenir. Recordemos entonces que un desastre es una situación adversa causada por el impacto de un evento natural o por la incidencia del hombre, que durante un periodo de tiempo determinado causó daños y prejuicios al ambiente, superiores a lo que una comunidad pueda recuperarse por sí sola. Por ejemplo, acá está la imagen del sismo del 27 de febrero del 2010, que fue un desastre bastante amplio. Provocó tsunamis, ¿cierto? Un efecto natural. El sismo, este terremoto fuerte, es un evento natural, un desastre natural. En forma natural las placas tectónicas se mueven, ¿cierto? No hay intervención del hombre y se provoca este terremoto tan fuerte que desencadenó muchos otros. Y por eso se convierte en un desastre. También tenemos, ¿cierto?, que cuando las pérdidas son menores nos referimos generalmente a una emergencia. Dentro de este desastre, que fue el terremoto del 27 de febrero, hubieron localidades que sufrieron daños pequeños. Esos daños pequeños corresponden a emergencias. ¿Bien? Y por último, cuando el evento es de muy grande magnitud y que sus implicancias están fuera de lo normal, se le llama catástrofe. Esa es la razón, ¿cierto?, por la cual el terremoto del 27 de febrero fue llamado una catástrofe para la zona directamente afectada, donde a raíz de este terremoto se produce el tsunami. Es un desastre para aquellas comunidades que cayeron y que por sí solas no pudieron volver a reincorporarse, necesitaron la ayuda del gobierno, pero es una emergencia para aquellas localidades como nosotros, como Santiago, que estuvimos mucho más lejos del epicentro de este terremoto y que nos pudimos recuperar sin ningún problema. ¿Bien? Ahí se marca la diferencia. Generalmente el concepto de emergencia, desastre y catástrofe están unidos y va a depender de la intensidad con la cual se reciba este fenómeno, es como nosotros lo vamos a catalogar para nosotros y para nuestro entorno cercano. Con respecto a esto, tenemos cierto que los desastres naturales incluyen ciclones, tifones, deslizamientos de tierras, avalanchas, sismos, erupciones volcánicas, epidemias de enfermedades contagiosas, plagas de insectos, todo eso es natural, ¿bien? Todo eso tiene que ver con desastres naturales. Ustedes en las imágenes ven como las olas gigantes, ¿cierto? Como un sismo en el mar provoca remolino, una erupción volcánica, como los zancudos transmiten enfermedades como el dengue, los mosquitos en general, ¿cierto? El dengue, etcétera. Pero también tenemos eh, desastres antrópicos. Desastres antrópicos son aquellos que están provocados por el hombre, que ustedes aprecian en la imagen, ¿cierto?, como un vagón de metro se está incendiando, que tiene que ver con manifestaciones públicas violentas, que tiene que ver con motines, que tiene que ver con las guerras, con ataques terroristas, con accidentes en transporte público, con el colapso de estructuras mal construidas, con las explosiones por mal manejo de material, con los incendios, con el derrame de químicos en nuestros mares. Todo eso está relacionado con el hombre. ¿Bien? Y eso es un desastre provocado por el hombre, un desastre antrópico. Dentro de esta misma línea, debemos recordar que las características de un desastre son la previsibilidad, es decir, que yo puedo ver antes que pueda ocurrir algo, puedo preverlo, es decir, puedo mirar algo y darme cuenta que algo malo va a ocurrir si eso sigue así. Eso es la previsibilidad. La frecuencia. Hay desastres que pueden ser muy seguidos y hay desastres que pueden ocurrir una vez cada 100 años. Por ejemplo, los terremotos son desastres que ocurren a la larga, después de mucho tiempo, pero los sismos ocurren muy seguido. Podemos prevenir, hay desastres que podemos prevenir y desastres que no podemos prevenir. Por ejemplo, nosotros no podemos prevenir un terremoto, pero sí podemos, ¿cierto?, prevenir y darnos cuenta que puede venir un tsunami. Entonces tomamos acciones preventivas para evacuar a la población. La rapidez de inicio de acción, un terremoto, siguiendo con el mismo ejemplo, ocurre sin darnos cuenta. No nos damos cuenta que simplemente nos pilló el terremoto, nos pilló el movimiento. En cambio, el tsunami, después de un terremoto se activan alarmas y puede pasar un tiempo antes que se realice
esta ola gigante, antes que se forme esta ola gigante que va a arrasar con el borde costero. Por lo tanto, da tiempo para escapar. En la magnitud tiene que ver con la intensidad, si es leve, si es fuerte o suave, ¿cierto? Y va a depender de cómo estemos localizados también, ¿ya? Cuán fuerte nos va a pegar este desastre a mi localidad, a mi entorno, a mis seres queridos. Y la intensidad del impacto, es decir, cuando ocurre, qué tan fuerte es cuando ocurre. Dentro de esto mismo, las etapas del desastre son la preparación previa, es decir, como seres humanos tenemos que estar preparados, así como, ¿cierto?, estamos muy involucrados en todo lo que son desastres antrópicos, debemos estar preparados, debemos ser previsores, debemos darnos cuenta cuando una acción puede provocar un desastre. Por lo tanto, debemos estar preparados para esto. Debemos tener una etapa de alerta. Si yo vivo en la ladera de un cerro, o vivo cerca de un río y hay lluvias intensas, debo estar alerta a la cantidad de agua que se va acumulando, porque la cantidad de agua, ¿cierto?, puede provocar deslices de tierra, aluviones, puede provocar inundaciones, y para eso, ¿cierto?, tengo que tomar medidas necesarias. La alarma, que también es una etapa del desastre, es cuando, ¿cierto?, un vecino o la autoridad indica y nos avisa que algo malo está ocurriendo, que tenemos que tomar una acción rápidamente para poder protegernos a nosotros y a nuestra familia. Cuando se da la alarma de un desastre, generalmente prima el sentido de sobrevivencia hacia nosotros mismos y hacia nuestros seres queridos. El impacto, qué tan cerca estamos de este desastre que se está ocurriendo. La emergencia es el proceso mismo durante el momento durante el cual está ocurriendo el desastre. Eso es la emergencia, el momento durante el cual está ocurriendo el desastre. Y la recuperación tiene que ver ya cuando pasamos este desastre y tratamos de levantarnos, recuperar lo que teníamos. Muchas veces se necesita ayuda externa para esto. Muchas veces necesitamos especialistas, necesitamos a los bomberos, necesitamos a carabineros, necesitamos a los médicos, necesitamos amigos, necesitamos psiquiatras, psicólogos, etcétera, porque va a depender de cuán fuerte haya sido el impacto sobre nosotros del desastre para poder activar la recuperación. Estas etapas, chicos, son simultáneas, ¿bien? Son continuas, simultáneas. Existe una y puede estar dándose la otra. No a todos nos juega, nos pega de la misma manera. En algunos casos son más suaves y en algunos casos son más graves. Bien. Espero que la explicación general haya quedado clara, pero les recomiendo leer su guía. En su guía tienen todo mucho más detallado. Lo importante ahora es que ustedes, después de leer, después de escuchar la cápsula, puedan trabajar y resolver las preguntas que vienen a continuación. ¿Qué son, cierto, que es un riesgo? ¿Qué factores los componen? ¿A qué se llama riesgo natural? 2 ejemplos. ¿A qué se llama riesgo antrópico? 2 ejemplos. ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es un desastre? ¿Qué es una catástrofe? Nombre 3 ejemplos de desastres naturales, 3 ejemplos de desastres antrópicos, cuáles son las características de un desastre, cuáles son las etapas de un desastre, y luego analizar un caso de un riesgo. Yo le doy un riesgo, es lluvias intensas y prolongadas en los cerros de Valparaíso. Indique el posible desastre, analícelo y describa en forma general las observaciones y medidas a implementar con el fin de evitar un desastre. ¿Bien? El riesgo son lluvias intensas y prolongadas en los cerros de Valparaíso. Según lo que hemos visto por televisión cada vez que ocurre esto, ¿cierto? Sabemos que un posible desastre podría ser un deslizamiento de tierra, un aluvión o una inundación, ¿bien? Dependiendo de dónde estemos viviendo. Y a partir de eso yo planteo observaciones o medidas para poder evitar un desastre que se convierta finalmente en una catástrofe, porque va a afectar a muchas más personas con un daño mucho más fuerte. ¿Bien? Ese es el trabajo a realizar con esta guía. Y por último, recuerde leer muy bien su guía antes de resolverla. Una vez terminada, debe dejarla junto a la guía 9 para resolver la evaluación 5, que será luego
y que será, ¿cierto?, la que vamos a trabajar en la evaluación número 5 con ayuda de la guía 9 y 10.